Usaremos este circuito más adelante para copiarlo. A ver, espérame. Sí, para el ejercicio. Ahí lo vamos a ocupar. Ok. Entonces, un momento. Espero tantito entonces. Ahorita lo van a ocupar. Profesora, ¿Qué pasó? una pregunta. Sí. Esa flechita que está entrando como hacia la resistencia, ¿qué significa? Esto de aquí es un potenciómetro. Lo que entra hacia la resistencia. Sí, esta flechita, la que acabo de encerrar, esto de aquí. Ah, sí. Ah, Sí, ok. es un potenciómetro. Sí, es una resistencia variable. Como usualmente la veo la flechita, pero encima me sacó de onda. Pero gracias. Uh-huh. Profesora, respecto a lo que estaba mencionando ahorita mi compañera, ¿por qué se conecta la terminal variable? Ahorita les voy a decir, espérenme, es que por aquí tengo una imagen, ahorita se las voy a poner, además que la tengo guardada. Aguántenme un minutito. Espérenme, ahorita les explico por qué. Ay, ¿dónde está? Esa no es. Aquí está. Miren. Déjenme ver si puedo agregar una hojita aquí al final. Ahorita para escribírselos aquí. Ay, no, ahí viene el carrito de los camotes. ¿Se alcanzan a oír? No, Sí. casi no se oye. No, casi no se oye. Está aquí muy Poquito. Perdón, muchachos, es que hoy sí es clase desde casa. A ver, déjenme ver si aquí. Miren, ¿qué es lo que pasa ahí con el potenciómetro? Ustedes tienen por ahí, primero, este tipo de símbolo. Tienen así la resistencia y pueden tener aquí la flechita. O pueden también tener aquí la cajita así, ¿no? Y también. Los dos son símbolos de potenciómetros, los dos. Ahora, ¿qué tiene que ver con la conexión de cómo se potenciómetro? Miren, puede que a veces ustedes lo tengan de esta manera, ¿sí? Aquí vamos a ponerle aquí 1, vamos a ponerle aquí la entrada 2 y aquí la entrada 3. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, por ejemplo, va a ser nuestra entrada, esta es nuestra salida y esta es como si fuera la terminal de tierra. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos a la salida, muchachos? Si está conectado de esta manera, ustedes tienen voltaje variable. Y si ustedes lo conectan de esta forma, aquí lo voy a dibujar. Y así como está aquí en nuestro circuito, aquí con la flechita así, me pone aquí 1, le ponemos 3, y esta es la 2. Así que vamos a escribirle aquí también. Aquí entrada. Tierra. Esta es salida. Salida. Aquí, si ustedes conectan el circuito de esta manera, ustedes tienen resistencia variable. Y es lo que nosotros estamos buscando, resistencia variable. Entonces es muy importante esta notita de aquí. Por eso se conecta de esa manera. ¿Sí, chicos? ¿Sí queda claro? Profesora, a mí no me quedó muy claro, ¿lo podría repetir?
En resumen, Tú tienes, si no es molestia. tú tienes tú tienes 3 terminales ahí en los potenciómetros. Y bueno, tú ahí lo ajustas, por ejemplo, aquí tienen, por ejemplo, luego aquí un tornillito. Si tú lo conectas de esta forma, aquí, esta de aquí, la de la izquierda, esta de aquí, ¿tú qué es lo que vas a hacer? Tú empiezas a mover aquí el tornillo, aquí que acabo de dibujar aquí en verde, aquí que lo estoy remarcando, y tú a la salida, o sea, si tú conectas un cable aquí, y bueno, lógicamente lo conectas ahí a una fuente de voltaje, etcétera, tú vas a tener lo que es un voltaje variable. Simplemente eso. Pero tú si haces la retroalimentación aquí entre las dos, caso luego lo más común que nosotros utilizamos, aquí entre la patita 2 y la 3, aquí, ¿sí? ¿Qué pasó? Se cortó tantito, profesora. Que se había cortado. Ay, a ver ahí. Espérenme, dejen que toque el carrito para que me deje explicar. Ay. Le voy a ir a comprar al señor para que se vaya. Ok, ya se ya se calmó. Entonces, estábamos acá de este lado, déjenme le borro esto de aquí. Ok. Estábamos aquí del lado izquierdo. Si ustedes conectan de esta forma, recuerden que los potenciómetros tienen por lo regular siempre 3 patitas. Siempre por lo regular cuando ustedes sacan lo que es la conexión aquí de la patita del medio, o bueno, de acuerdo como esté en su configuración, ustedes siempre van a poner un voltaje variable. Recuerden que cuando ustedes mueven el potenciómetro, aquí de esta manera, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Si ustedes, por ejemplo, tienen un de 200 ohms, ¿qué es lo que empieza a pasar cuando ustedes mueven el potenciómetro? Entre la patita 3 y la 2 va a haber un valor de resistencia. Por ejemplo, resistencia, valor R1. Va a haber otro valor de resistencia porque se reparte. ¿Están de acuerdo? ¿O nunca han medido un potenciómetro? Sí. ¿Sí? Sí, esos Entonces, 200 eso es lo se que van a pasa. dividir. Por eso ahí ustedes tienen el voltaje variable. En cambio, acá de este lado, del lado derecho, si ustedes hacen la conexión de las patitas 2 y 3, simplemente no vamos a tener ahí esa salida de voltaje variable. Nada más es la resistencia. Es lo único que estamos modificando y es lo que nosotros necesitamos para nuestro circuito. Por eso es importante saber cómo se conecta el potenciómetro. No nada más es ponerlo y conectarlo. O sea, ustedes hay que fijarse en esto de aquí, chicos. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Sí, profesora. ¿Sí? ¿Lo quieren anotar esto? Porque esto sí no lo voy a subir, ¿eh? Por eso les pregunto. Sí, un momento, por favor. Sí, adelante, adelante. Aquí nos esperamos. El que dice es el del encapsulado azulito, ¿no? Que tiene arriba como una bolita. Ajá, puede ser, ajá, de esos de los que son de cajita azul. También hay unos que son grises, que son mucho más larguitos. O también los que parecen como si fuera perilla de radio viejo. También esos tienen sus 3 patitas. Ahora sí que los más cómodos ya de utilizar pues son como los que dice su compañero, ¿no? Los de cajita azul. Que traen ahí su tornillito. Listo, profesora, gracias. ¿Sí? ¿Listo todos? Listo. ¿Listo? Ok.
Ah, espérenme porque quité todo lo que teníamos ahí. A ver, déjenme ver. Sí, sí lo quité. No importa. Déjenme pongo de nuevo el archivo. Es que esta versión de este pizarrón, como tengo la gratis, no tiene muchas funciones. Pues no tengo que estar haciendo esto. Bueno, este es el circuito que vamos a manejar. Ahora, ¿qué es lo que pasa por ahí? Pues cuando nosotros vamos a cerrar este switch, este de aquí, este switch, pues va a pasar la corriente de compuerta para activarnos el SCR. Recordemos que tenemos I G. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí la resistencia 2, ahí ese potenciómetro, es la que nos va a determinar el ángulo de retardo de encendido o de disparo. Siempre ahí en este caso va a ser R2. ¿Qué es lo que va a pasar? Si la resistencia 2 es muy baja, ¿qué es lo que puede pasar? La corriente de compuerta, pues va a ser un poco grande y nos va a disparar el SCR cuando el voltaje de alimentación esté un poco bajo. ¿Qué es lo que nos ocasiona esto? El ángulo de retardo de disparo pues va a ser pequeño y la corriente que va a llegar aquí a nuestra carga pues va a ser más grande. Ayer poníamos el ejemplo de la lámpara. ¿Qué pasaría, muchachos? ¿Se encendería mucho o poco el foco? Si tenemos el ángulo de retardo de disparo pequeño. ¿no? ¿Cómo? ¿Era lo de 30 grados? Ajá, lo que veíamos ayer de los grados. Pues habíamos dicho que por la inclinación. Bueno, eso pensé yo. A ver, ¿los demás? Sí, prende mucho. Prendería bastante porque está pasando mucho voltaje allá a su foco. Entonces eso es lo que ocasiona que la resistencia 2 sea baja. O sea, tenemos una corriente lo suficiente para que se encienda rápido. Sin embargo, si le empezamos a mover allá al potenciómetro, ¿qué pasa? Si R2 es muy alta, ¿qué va a pasar? El voltaje tiene que ascender mucho más alto para suministrar ahí la corriente de compuerta que necesitamos. ¿Esto qué va a hacer? Nos va a hacer que incremente el ángulo de retardo de disparo y nos va a reducir la corriente de carga promedio, es decir, nuestro foco, ¿qué le va a pasar? Lo contrario, prende menos. Va a prender mucho menos, le estamos pasando una menor cantidad de voltaje hacia nuestra carga. Entonces, es el efecto ahí de esa resistencia. Ahora, ustedes dirán, pero ahí hay una resistencia 1, ¿esa como para qué? Esa resistencia 1 nada más es para mantener como una resistencia bueno, aparte de que es fija como de respaldo. ¿Esto por qué? Porque va a haber un momento, muchachos, que aquí R2, ustedes la van va a estar en cero, el potenciómetro va a estar en cero. Pero puede que si no tenemos resistencia, o sea, por ejemplo, si quitamos R1 y ponemos nada más el cable, ¿qué pasa? Va a pasar toda la corriente. ¿Y qué le podría pasar, muchachos, si pasa demasiada corriente hacia el SCR? ¿Qué puede pasar? Se descompone. Se quema. Lo podemos descomponer, exactamente, lo podemos quemar. Entonces esa resistencia 1, vamos a ponerla de nuevo, la necesitamos para tener una resistencia fija, ahí que nos esté delimitando la corriente de compuerta. O sea, por eso es importante que la pongamos. Esto que les acabo de decir es lo que está aquí abajo, es lo que está aquí escrito. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, profesora. Entonces, con el fin de proteger la compuerta, eso implicaría que no podremos tener un ángulo igual a 0 grados, ¿verdad? Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que hace? Miren, aquí también abajito se los puse. R1 también nos determina un ángulo mínimo de retardo de disparo.
O sea, siempre tenemos que tener, hay un ángulo, aunque sea muy pequeño, nosotros lo vamos a tener. Me adelanto un poquito. Nosotros la próxima semana vamos a ver lo que son los triac. Son muy parecidos a estos. Nada más hay como spoiler. Esos triac, cuando vamos a hacer el cálculo, tienen que tener un ángulo de retardo de disparo de 15 grados por lo menos, muchachos. Es un ejemplo nada más. Entonces sí tenemos que tener ahí un poquito de cuidado con todo esto. Y sí tenemos que tener aquí una resistencia fija, como lo es R1. Perdón. No recuerdo, ¿ese ángulo mínimo se calcula o venía en el datasheet? No, ese tú lo vas a poner de acuerdo a lo que tú quieras en tu carga. No, ese no viene especificado. Ahorita vamos a ver, ahorita más adelante, vamos a ver cómo puedes tú ir incrementando ese ángulo. Ahorita lo vamos a checar eso. Aguántame tantito. ¿Sí? Ah, sí, muchas gracias. Sí, vamos a llegar ahí. Ahorita lo vamos a ver. Me avisan cuando pueda continuar. Por si quieren anotar algo de aquí. Profesora, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Por lo que tengo entendido, el ángulo es respecto al ciclo de la onda de corriente alterna. Entonces, ¿Sí? ese ángulo sería de desfasamiento respecto al voltaje de la corriente o de la corriente respecto al voltaje. ¿Tú tienes? Con respecto al voltaje. Entonces tú aquí, tienes aquí, vamos a señalar aquí, va a ser aquí tu ángulo, por ejemplo, θ. Entonces siempre lo vas a considerar con respecto a la señal de voltaje. Siempre, siempre, siempre. Ya después, ¿por qué nosotros decimos que la corriente de carga promedio? Porque bueno, eso ya lo podemos calcular de acuerdo al voltaje que va a aparecer aquí en tu carga. Vamos a poner aquí este es voltaje. Ahí está. De hecho, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver dos gráficas, una donde se ve lo que es el voltaje de ánodo a cátodo y donde se ve otra donde es la corriente. Ahorita la vamos a checar en la siguiente diapositiva. Gracias, profesor. ¿Sí? Yo tengo una duda rápida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime. Habíamos dicho que cuando R2 es alta, entonces va a encender menos, ¿no? Que cuando R2 es baja. Sí, cuando R2 es alta, eso te va a incrementar el ángulo de retardo de disparo y te disminuye la corriente promedio ahí en tu carga. Entonces ahí, si R2 es alta, reduce tu carga promedio. O sea, es lo contrario. Gracias. ¿Listo, chicos? ¿O esperamos otro poquito? Creo que ya está bien. ¿Sí?
Ya, Yo ya listo. estoy. Entonces, miren, aquí tenemos una desventaja de este circuito. Nosotros ya establecimos que tenemos ahí los ángulos de retardo de encendido. Solamente con esa resistencia, la famosa R2, nosotros solamente podemos asegurar, muchachos, un ángulo de retardo de encendido entre 0 y 90 grados. Es decir, si queremos activar nuestra carga, por ejemplo, en los 120 grados de ahí del ciclo de corriente, de voltaje de alterna, no se puede. Solamente estamos limitados hasta 90 grados. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Bien, aquí tenemos dos ejemplos. Y ahora tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿Por qué solamente se puede de 0 a 90? Esto tiene que ver, recuerden que por ahí tenemos nosotros en las, en todos los dispositivos, tenemos algo que se conoce como impedancia. Ahí de la impedancia nosotros también tenemos por ahí lo que es la reactancia capacitiva, etcétera. Muchas cosillas por ahí. ¿Cómo se representan por ahí las impedancias, muchachos? ¿Cómo las podemos representar? Con algo que empieza con F. ¿Fasores? Con los fasores. En los fasores, ¿qué tenemos incluido, muchachos? Ángulos. Por eso solamente, por el hecho de esa resistencia, solamente podemos pasar ahorita de 0 a 90. Ahorita, más adelantito, vamos a ver un circuito donde ya agregamos un capacitor. Ese ahorita lo vamos a checar. Y van a ver cómo se va a ir incrementando ese ángulo de retardo de disparo. Pero sí, todos esas limitantes de ángulo vienen de ahí. ¿Ok? ¿Ok? Va que va. ¿Sí? Sí. Ahora, tenemos, miren, aquí dos ejemplos aquí de gráficas de voltaje de ánodo acá todo y de corriente de compuerta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, por ejemplo, del lado izquierdo, tenemos que la corriente de compuerta es baja. O sea, aquí su valor IGT pues tiene un valor bajito. ¿Qué es lo que nos produce? Pues un ángulo de retardo de disparo alrededor de 90 grados. Es lo que tenemos aquí, miren. Aquí donde estoy señalando. Es lo que pasa. Y una corriente de compuerta mayor, que es lo que tenemos acá del lado derecho. Aquí miren, aquí donde acabo de encerrar. Nos va a producir un ángulo de retardo de disparo cerca de los 0 grados. Hoy son ángulos muy pequeñitos. Entonces aquí tenemos representadas ese voltaje y su comparación. Entonces aquí son dos casos diferentes. ¿Quieren anotar algo de aquí? Sí, por favor. Bien, adelante. Y ahorita vamos a ver vamos a hacer ahorita un ejercicio. Para que vean que no nada más es teoría y teoría y teoría. Profesora, ¿Qué pasó? me quedó duda nada más con la última gráfica, la Ajá. que es más poblada. ¿Sí? La de la derecha. Vamos a borrarle aquí. Sí, nada más. Dime, ¿qué pasó? Es que no alcancé a escuchar, por eso. Ah, mira, lo que pasa, si tú tienes una compuerta, acuérdate que, mira, voy a regresar un poquito a la anterior, ahorita le regreso, muchachos. Acuérdate que nosotros dijimos, es esta, sí. Si la resistencia 2 es alta, ¿qué es lo que pasa? Tu voltaje de alimentación que te está controlando todo el circuito, es decir, control y alimentación, así como vimos al principio, control y alimentación, ¿qué es lo que pasa? Debe de ascender mucho más alto para suministrar la suficiente corriente de compuerta. Entonces, esto incrementa el ángulo de retardo de disparo y nos reduce la carga promedio. Es lo que tenemos por ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa por acá? Puede que tú tengas ahí la resistencia que sea tan baja
que es el primer caso, que tu corriente sube muy rápido y sobrepasa cierto valor. Entonces, el hecho de que tú estés aquí, por ejemplo, aquí en la línea punteada, ¿qué te ocasiona? Que tú estás activando con mucha anticipación y el ángulo de retardo de aquí, de retardo, es muy pequeño. Entonces te va a ocasionar que a tu carga pues se vaya una mayor cantidad de voltaje. Eso es lo que pasa aquí en la gráfica de la derecha. Tu corriente sube tan rápido que se activa muy rápido tu SCR y ya permite la conducción y alimentar tu carga. Eso es lo que está pasando por ahí. ¿Sí queda un poquito más claro? En ese caso, el ángulo de retardo es más grande, entonces. No, aquí mira, del lado derecho el de retardo es muy pequeño. Mira, vamos a dibujar, por ejemplo, déjame ponerlo aquí. Vamos a ver cómo sería. Vamos a dibujarlo aquí encima. Vamos a dibujarlo aquí. Ay, me quedó muy feo esta. Está muy chueca mi línea. Espérame tantito. Aquí está. Vamos a dibujarla con otro color. Mira. Todo el voltaje que se va a ir a tu carga va a ser aproximadamente este. Toda esta zona que, bueno, me quedó muy pronunciada. Vamos a dibujarla menos. Aquí está. Toda esta área que estoy pintando en azul es el voltaje que se iría a tu carga, que es como las gráficas que vimos al final ayer. Mira, aquí vamos a ponerle voltaje en la carga, porque el ángulo de retardo fue muy pequeño. De hecho, aquí hasta fui generosa. Creo que sería más por aquí. Todo este voltaje es lo que sigue a tu carga. Ya cuando entramos aquí en el ciclo negativo, pues ya tendríamos esto hasta aquí y otra vez hasta aquí. Otra vez todo este voltaje se va hacia nuestra carga. Es como lo que vimos ayer en las últimas diapositivas. Todo esto es lo que se va a la carga, con los ángulos tan pequeñitos. Ahí así. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí queda más claro? ¿Sí, chicos? Creo que sí. ¿Sí? Creo No, que- muchachos, pregunten. Si lo tengo que explicar 50 veces, 50 veces lo explico. No hay problema. Me avisan cuando pueda continuar. Bueno, entonces, es que tengo duda todavía. Mira, Entonces, vamos a ¿qué regresar a las... parte? Mira, vamos a regresar a las de ayer. Está acá hasta el último. Esto es lo que vimos ayer. Mira. Déjame borrar todo esto. Esto es lo que vimos ayer. Mira. Es como lo que acabo de dibujar. Tú aquí tienes un ángulo entre el voltaje de ánodo y cátodo, todo esto es el de retardo de encendido. Todo esto. Todo esto. Y aquí en este instante es cuando se activa el SCR, cuando llega IG. En ese instante. Si te fijas, ¿cómo es este ángulo de retardo de encendido? ¿Cómo es este que acabo de iluminar? Ah, ok. Habla del azul. Ese azul que acabo de dibujar. Ese es más amplio que el de IG, ¿no? Es muy amplio. ¿Y qué te va a ocasionar? Que tu voltaje en la carga, como sea, que está aquí abajo, mira. Es muy poquito voltaje. Es muy poquito voltaje que va a aparecer ahí en tu carga. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del foco. Apenas este voltaje, que es muy poquito, es lo que va a pasar al foco. ¿Qué es lo que nos va a ocasionar? Que prenda muy tenue. Ah, ok, ya. Sí, eso es lo que pasa. ¿Sí? Sí, ya me quedó claro. ¿Sí? Gracias, Ok. profesora. De nada.
Vamos a regresar donde estábamos. Acá estábamos. Ok. Me avisan cuando pueda continuar. Ya, profesora. Bueno, no sé. ¿Sí? ¿Los demás ya? Sí. ¿No hay otro Yo que ya. Ok. Entonces, miren, vamos a pasar este ejemplo. Dice, asuma que la alimentación de ese circuito es de 115 volts RMS. Ojo, volts RMS. Una corriente de compuerta de 15 miliamperes y una resistencia 1 de 3 kiloohms. Se pretende un retardo de disparo de 90 grados. ¿A qué valor se debe ajustar la resistencia 2? Para poder conseguir. ¿Sería más Ok. pequeño? Más pequeño que R2, ahorita lo vamos a descubrir. Miren, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A nosotros nos dicen ahí que tenemos 115 volts RMS, pero ojo, es un valor RMS. Yo lo primero que necesito es que a mí me dicen que tiene que ser a 90 grados. Vamos a dibujar aquí. Aquí nosotros tenemos la señal senoidal, por ejemplo. Y sabemos que 90 grados, pues es aquí. 90 grados. Por ahí nosotros tenemos algunas relaciones, muchachos, entre el voltaje RMS y el voltaje pico o voltaje máximo, como ustedes lo quieran llamar. ¿Cómo va esa formulita? Que es algo básico que vemos desde circuitos, muchachos. RMS Raíz de es igual 2. a... La famosa raíz de 2, ¿no? ¿Qué quiero decir? Acuérdense que el voltaje RMS es igual al voltaje pico o máximo sobre raíz de 2. O el voltaje pico es igual al voltaje RMS por raíz de 2. Entonces yo necesito calcular primero de cuánto es el valor máximo en 90 grados. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Voy a poner aquí voltaje pico. Mis 115 volts los voy a multiplicar por raíz de 2. ¿Cuánto me da, por favor? Me dio 162.63. ¿Punto 63? Sí. Bien. 162.63 volts. Entonces ese es el voltaje de alimentación instantánea en ese punto, ahí en los 90 grados. Ahora, esos dispositivos, los SCR, no sé si ayer eran ustedes los que me preguntaban qué voltaje se necesitaba para encenderlos. ¿Fue aquí en este grupo? ¿Alguien ayer preguntó Sí. eso? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, fue aquí. Es que en otra materia también estoy dando esto, por eso me estoy tratando de acordar. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros primero vamos a tomar en cuenta una resistencia total aquí. O sea, vamos a tomar en cuenta aquí R1 y R2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, está buenísimo esto. Miren, vamos a ponerle aquí. Vamos a ver ahorita, vamos a hacer los dos cálculos. Sin tomar en consideración la caída de voltaje en el SCR, vamos a ponerle aquí aprox
0.7 volts. Tenemos lo siguiente. Yo voy a dividir mis 162.63 volts que yo requiero entre los 15 miliamperes que yo necesito para encender el SCR. Y eso, muchachos, me va a dar una resistencia total. Es decir, la resistencia que va a ser entre total de la suma de R1 y de R2. ¿Cuánto me da esto, por favor? Me dio 10.842. 10.842 ohms. Entonces, esa es la resistencia total entre R1 y R2. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para sacar R2, muchachos? Una simple resta. Ya nada más la resta. Entonces vamos a poner aquí 10.84 kiloohms, vamos a dejarlo así, menos 3 kiloohms, que es el dato que nos daba el problema. Y esto nos va a dar la resistencia exacta para saber para que se dé el disparo en ese instante. ¿Cuánto les da, por favor? $7.84. 7.84 kiloohms. Ese es el valor de R2 para tener ese disparo ahí en 90 grados. Eso es lo que nosotros tenemos por ahí. Entonces ahí es muy importante ahí considerar lo de los valores pico y bueno, ya lo demás ya lo tenemos. Si hubiéramos querido poner la caída de voltaje, ¿en dónde lo tendríamos que incluir, muchachos? La caída de voltaje del SCR. ¿Se tendría que restar del voltaje pico? Exactamente. Vamos a ponerlo aquí con otro color. Vamos a poner aquí considerando la caída de 0.7 volts. Entonces aquí tendríamos 162.63 menos 0.7 sobre 15 miliamperes. A ver, ¿eso cuánto les da, por favor? $10.795. 10.795 ohms. Y vamos a amontonarlo por aquí. Serían 10 vamos a dejarlo en 10.79 menos 3 kiloohms. ¿Cuánto nos da? $7.79. 7.27 kiloohms. Entonces, eso es lo que pasa. Ahí, si se fijan, pues es pues una diferencia ahí de 600 ohms lo que tenemos. Entonces, ya ahí depende de cómo lo quieran hacer. Miren, por ejemplo, en algunos libros no toman en cuenta esa caída de voltaje. ¿Por qué, muchachos? ¿A ustedes se les hace significante un voltaje de 160 volts con 0.7? No. Pues podría ser, pero Puede depende ser de la que- aplicación Ujú. del circuito, ¿no? Ajá, exactamente. Si requerimos de algo muy exacto, pues tenemos que tomar en consideración todas las caídas de voltaje que podamos tener. Si es algo muy general que no requiere tanto cuidado, comparando otra vez, vuelvo a lo mismo, 0.7 con 160 volts, o sea, no, pues ni siquiera lo pienso, así de no lo voy a incluir en mi cálculo, porque no necesito, no es tan delicado mi circuito como para considerarlo.
Pero ya si es para algo muy específico, que tiene que tener condiciones muy especiales, pues sí, hay que considerar la caída de todos los dispositivos. ¿No da 7.79? A ver ahí, chicos. Sí, es .79. ¿.79? Ah, ok. 7 punto. Vean, mucho menos. Una diferencia de 100 ohms. Es muy poca la diferencia para el cálculo. Esa caída de voltaje, o bueno, el voltaje que se necesita, luego viene especificado como VGK, me parece, que sí, no, como VGT, perdón. Creo que así es como viene especificada en el datasheet. Me avisan cuando podamos continuar, cópienlo con calma. Ya quedó, profesora. ¿Listo? Ok. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, bien. Ahí, como les había mencionado, solamente tenemos el control desde 0 hasta 90 grados. El método más simple para ampliar ese ángulo, que es lo que tenemos que agregar, los 90 grados, no, un capacitor es lo que tenemos que agregar. Por ahí un capacitor al final de la resistencia, así como este capacitor que se ve aquí en la figura de aquí abajo. Entonces, nosotros con esto podemos ir ajustándolo. ¿Esto por qué? Por ahí, por el tiempo de carga del capacitor, su reactancia, etcétera. O sea, son varios factores que tenemos. ¿Esto por qué? El capacitor pues tiene un tiempo de carga.
Entonces, es lo que pasa. Y ahorita vamos a ver cómo se calcula. Voy a pasar a la siguiente para que vean en serio. Nosotros también podemos hacer modificaciones como esta. Aquí en la figura de la izquierda tenemos los mismos elementos, tenemos el capacitor y aquí se está agregando una resistencia y aquí estamos agregando un diodo. Ahí ese diodo nada más es para asegurar el sentido de la corriente, ¿no? O sea, que no tengamos nada que ninguna otra cosa que pueda pasar por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros todavía agregamos una resistencia, esa resistencia 3, ¿qué es lo que va a pasar? El capacitor se tiene que ir cargando mucho más alto que 0.6 o 0.7, de hecho aquí debería ser 0.7, para que se dispare el SCR. O sea, todavía lo vamos a retardar mucho más. Eso es lo que tenemos por ahí. Y aquí del lado derecho tenemos el mismo circuito y todavía le estamos agregando otro capacitor más, aquí un capacitor 2. Es una red doble RC para el control de compuerta. ¿Qué es lo que pasa? Pues tenemos que esperar todavía más porque se tienen que cargar los dos capacitores para que se pueda disparar el SCR. En este caso, para estos circuitos, más o menos lo que se recomienda es que los capacitores estén entre 0.01 y 1 microfaradio. Es lo que nosotros vamos a necesitar. Ahora, no es exclusivo ese valor, o sea, para todos los circuitos que ustedes hagan, no. Vienen en las hojas de datos de los fabricantes, vienen unas curvas ahí con resistencia y capacitor para que ustedes los elijan y puedan hacer su cálculo. Ahorita nada más es una recomendación así muy general para tenerlo. ¿Sí, muchachos? Ahorita vamos a ver los cálculos para esto. ¿Quieren anotar algo? Sí, gracias. ¿Sí? Adelante, adelante. Listo, gracias. Sí, gracias. Ok, bien. Aquí está, bueno, aquí en las primeras líneas es lo que les comentaba, lo de las curvas detalladas para hacer el cálculo. En términos generales, ahorita nosotros nada más vamos a trabajar, por ejemplo, con circuitos de 60 Hz. Ahí como lo que tenemos ahí en la línea que llega a su casa. De acuerdo ahí por los 60 Hz que tiene la fuente ahí alterna, las constantes de tiempo de los circuitos RC tienen que tener este valor, muchachos, entre 1 y 30 milisegundos. Eso viene desde la frecuencia de los 30 Hz, no crean que no, de los 60 Hz, perdón, no crean que es invento. Entonces tiene que estar entre 1 y 30 milisegundos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el producto de R1 más R2 por C1 debe de caer en el rango de 1 a 30 milisegundos. Y también, para la red, que es la R3
con el capacitor 2, también tiene que caer en ese mismo rango, de 1 a 30 milisegundos. Ojo, solamente ahorita que tenemos alimentación de 60 Hz, de ahí vienen de esa frecuencia esos tiempos. Chicos, Profesora, ¿qué pasó? y si no, bueno, y si no cae en ese rango de tiempo, Ya tendríamos que checar, puede que no tengas el control, como tú quieres ahí del ángulo. Y ya si se va a utilizar otro tipo de frecuencia, pues ya hay que fijarse muy bien en las curvas que traiga, detallado el fabricante, de acuerdo al SSR que ustedes, quieren controlar. Y eso sí hay que hay que revisarlo con calma de acuerdo al que ustedes elijan. ok, profesora. Me espero un poquito para que copien algo y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se hace esto. Profesora, Ande. ¿me podría explicar cómo es que influye el capacitor para aumentar ese ángulo? Porque no logro entender bien. Mira, ¿tú estás de acuerdo que el capacitor tarda un tiempo en cargarse? ¿Estamos de acuerdo en eso? Acuérdate que hasta que no se termine de cargar aquí el capacitor, por ejemplo, aquí C1, hasta que no se termine de cargar ese circuito, porque es un circuito RC, toda esta línea RC, deben fluir en la corriente de compuerta. Entonces, no va a fluir la corriente de compuerta aquí al gate, aquí en este punto, hasta que no se carguen los capacitores. Y esos tardan un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos genera? Vamos a tener ángulos de retardo de encendido mucho más largos. A ver si puede que corte hasta aquí. Van a pasar después, bueno, aquí no pasa, mi dibujo está muy chafa. Vamos a hacerlo más para acá. El control de estos circuitos pasa más allá de los 90 grados. Aquí puede que se corte. Eso es lo que pasa. Hasta que no se carguen los capacitores, no pasa corriente de compuerta y nuestro ángulo de retardo de encendido es mucho más grande. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Gracias. Avísame. Ay, empezó a lloviznar. Por mi parte ya. ¿Sí? Bueno, mire. Vamos a ver este ejemplo. Dice, tenemos ahí el circuito con doble red RC, es el que tenemos ahí. Dice, se ha decidido utilizar capacitor 1 de 0.068 microfaradios y el otro de 0.033 microfaradios. Inciso A, aproximar los valores de R1
R2 y R3 para proporcionar un rango amplio de ajuste de disparo. Y el inciso B, este se los voy a dejar de tarea, pero bueno, nada más ahorita lo voy a leer, que no nos va a dar tiempo. Dice, si decides construir el circuito y descubres que no puedes ajustar el ángulo de retardo de disparo a menos de 40 grados, ¿qué resistencia cambiarías experimentalmente para permitir un ajuste por debajo de 40 grados? Y bueno, ahorita nos vamos a enfocar en lo que es el inciso A. Entonces pongan atención. Ahorita les doy chance de que copien. Ya es lo último que vamos a ver el día de hoy. Miren, quedamos nosotros, vamos a ponerlo primero en verde, que quedamos que R1 más R2 multiplicada por C1 tenía que estar en un rango de 1 a 30 milisegundos. Eso es lo que quedamos. Ahí. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a nosotros a escoger, estimando, dos valores que estén cercanos entre ese rango, de 1 a 30 milisegundos. Entonces vamos a ponerle aquí, escogeremos dos valores de vamos a ponerle aquí una flechita, de este intervalo. Entonces hay, muchachos, dos valores que estén cercanos, uno a 1 milisegundo y otro a 30. ¿Qué quieren escoger? 23. 23 milisegundos, ¿ok? ¿Y el otro cuál quieren? 4. 4 milisegundos, ok. Ahí están ya los valores que escogimos, 23 y 4. Vamos a escribirlos por acá porque luego ahorita voy a borrar. Y 4 milisegundos. Ahí está. Ya tenemos eso. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La constante de tiempo, vamos a ponerle aquí, la constante de tiempo será mínima cuando R2 esté ajustada a un extremo. Recuerden que tenemos ahí un potenciómetro a un extremo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Utilizando mi formulita de aquí, yo voy a escribir lo siguiente. R1, como está ajustado hasta el otro extremo R2, va a valer 0. Por C1, C1 nos dijeron que vale 0.068 microfaradios. Y nos dicen que la constante de tiempo será mínima. Es decir, nosotros escogimos, bueno, y su compañero nos dijo que 4 milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a despejar R1. ¿Cuánto nos da, por favor? Me dio 58.82 kilómetros. 58 punto, ¿cuánto? 82. 82 kilómetros. Sí. Kilómetros. Entonces aquí ya tenemos el valor de R1. Valor comercial, muchachos, para R1. Cercano ahí. 60 kilómetros. Ahí de los más comunes tenemos valor de 60. Bueno, se puede hacer. Bueno, pero si no tenemos Que yo recuerde. Si dependemos de Pigra y los valores de resistencia que tengan,
¿De cuánto sería, muchachos? Ya sea de 50 o 66, si no estoy mal. Serán los más allegados. Hay una de 56, hay una de 56 y hay otra de 68. Entonces ahí la que más se acerca pues es la de 56 kilómetros. Vamos a poner aquí R1 comercial. Vamos a ponerle aquí la de 56 kilómetros. Ya tenemos ahí R1. Ahora, ya utilizamos la constante de tiempo mínima. Ahora vamos a considerar la constante de tiempo máxima. ¿Qué va a pasar? Ahora el R2 pues va a estar totalmente ajustado al otro lado. Recuerden que el potenciómetro lo podemos ajustar de un lado o del otro. Entonces, si quieren copien hasta ahí, ahorita borro y le seguimos escribiendo por ahí. Me avisan cuando termine. Creo que ya, profesor. ¿Sí, chicos? ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿No hay ninguna objeción? Sí, ya quedó. Gracias. Ok. Bueno, ahora me voy a borrar desde aquí. ¿Ya? Vamos a ponerlo con otro color. Entonces, vamos a poner la constante de tiempo máxima. Será cuando R2 esté ajustada al otro extremo. El otro extremo. Entonces ahora vamos a ocupar la misma formulita. Nada más que ahora vamos a poner R2
más R1 que nos salió, dijimos que es 56 kilómetros, ¿verdad? Valor comercial. Y lo vamos a multiplicar otra vez aquí por 0.068 microfaradios. ¿Y a cuánto la vamos a igualar? 23 milisegundos. A los 23 milisegundos que escogió su compañero, a los 23 milisegundos. Entonces aquí tenemos que despejar lo que es R2 y calcular ahí su valor, por favor. $282.23 kilómetros. ¿282? 282.23. .23 kiloohms. Ok, entonces ahí está. El valor de la resistencia 2. Ah, ¿qué valor comercial nos conviene? Pues la de 2.7, ¿no? A lo mejor. 270 kiloohms. Vamos a ponerle aquí el R2 comercial. Ponerle aquí 270 kiloohms. Ahí está. Entonces es para la constante de tiempo al otro lado. Ahora, eso es nada más para la primera red RC. Nos falta calcular la de R3 y C2. Ahí lo que lo que conviene, muchachos, para la activación de esa red es poner la constante de tiempo R3 y C2 cerca del valor inferior. Entonces vamos a escribirlo aquí, lo voy a poner con otro color. Vamos a poner aquí. Para R3, C2, pone aquí es recomendable. Valor cercano. Al límite inferior. De la constante de tiempo. Ahí, muchachos, ahí su compañero quiso escoger 4 milisegundos. Un valor cercano a 4 milisegundos que es un poquito más grande. ¿Cuál quieren poner? 10 milisegundos. 10 milisegundos. Ok, vamos a hacerla con 10 milisegundos. Vamos a poner aquí, si elegimos 10 milisegundos. Un poquito alta, pero bueno, vamos a hacer el cálculo. Entonces aquí sería R3 por C2 que vale 0.033 microfaradios igual a 10 milisegundos que dijo su compañero. Entonces aquí nada más nos queda escribir R3, lo voy a escribir por acá. R3, ¿cuánto me daría? Da 303 kilos. 303 kiloohms. ¿Sí, chicos? ¿Sí les dio eso? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces aquí ya tenemos calculados
los tres valores de las resistencias. Ya lo que quedaría, bueno, sería hacer la simulación, y bueno, ya después, verlo físicamente, ver cómo es el comportamiento, ¿no? Ya si tenemos que ir ajustando, por ejemplo, las constantes de tiempos, pues hay que hacer de nuevo el cálculo. Pero si se fijan, no son cálculos, muy complicados. Entonces, hasta aquí le dejamos por el día de hoy. ¿Qué vamos a ver? Híjole, el lunes no hay clases, ¿verdad? Desde el próximo jueves vamos a tener clase todavía. Y entonces ya hasta la tercera semana de clases ya vamos a hacer la primera práctica. La próxima clase vamos a ver la simulación de estos circuitos y vamos a observar ahí en el osciloscopio, en el simulador, el ángulo de retardo de encendido. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Dudas? ¿Preguntas, por favor? Sí, profesora. Yo me quedó la duda de por qué para el cálculo de R3 no usamos 4 milisegundos. Puedes escogerlo, o sea, no hay ningún problema. Puedes escoger también los 4 milisegundos o incluso puedes escoger otro valor más pequeño, por ejemplo 3. Es recomendable que nos atengamos al intervalo que establecimos al principio. Pero esto es, acuérdense, ese periodo de tiempo viene de los 60 Hz. Esto porque el inverso de 60 Hz, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? Da 0.016. Son 16 milisegundos. Entonces, por eso más o menos se establece ese rango amplio, que es de 1 a 30 más o menos, para elegir. Es por eso que elegimos esos circuitos. Ya depende mucho, repito de nuevo, tenemos que hacer la simulación, y probarlo físicamente para saber si nuestra carga va a estar bien activada, ¿no? En el tiempo que requerimos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, profesora, respecto a los ángulos, ¿es correcto hacer como una regla de 3? Es decir, 90 grados corresponde a raíz de 2, como cierto ángulo corresponde a otro valor. No, eso sí no, no lo podemos, no podemos hacer esa regla, esa sí no. Ok, entonces nos tendría que dar la función sinoidal de la tensión y ya de ahí sacar. Sí, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Ahora sí que más que nada lo que es la frecuencia y el valor, bueno, hace ratito, como en el ejemplo de hace rato, el voltaje RMS, por ejemplo, ahí de nuestra alimentación. Eso sí es sí es importante. Voy a ver si la próxima clase, déjenme buscar algún SCR, a ver si vienen las curvas para calcular la resistencia y el capacitor, para que las chequemos la próxima clase. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Más dudas, preguntas? ¿No? Bueno, si no hay más dudas ni preguntas, hasta aquí le dejamos. Me espero aquí todavía unos minutos por si alguien está copiando. Todavía no quito el pizarrón. Y pues nos veríamos hasta el próximo jueves, chicos. Ok, profesora, gracias. Vale, profesora, Que gracias. pasen bonito fin. Muchas gracias, hasta luego. Igualmente. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias, igualmente. Bye. Fin.